oramos, aleluya. Padre, yo te doy gracias. Porque aunque sean temas, Padre, que de verdad nos duelen, temas que quizás, aleluya, quisiéramos que no sucedieran, pero sabemos que está pasando y no podemos, aleluya, hacer ignorante, Padre. Sabemos que está pasando, pero gracias, Señor, que tema como lo de esta semana completa, Señor, que tú has venido hablando, y no solamente esta semana, yo sé que hay más días, Señor, donde tú estás tratando acerca de este tema para que nosotros, los que tú has llamado, Padre, estemos atentos y podamos clamar. Padre, mira ese vaso que tú hoy has escogido, Padre. Aleluya. Así como tú la has usado, yo te pido mayor porción para ella. En el nombre de Jesús, que tú unjas su garganta. Padre, que tú traigas la palabra fresca, papá. Y que esta palabra no caiga en el vacío, Señor, sino que ella ministre, Padre. Que si hay algún corazón triste por ahí, Señor, si hay un corazón, Señor, que está pasando por esta situación o que ha pasado, Dios, que hoy, Señor, tú sanes, Padre, a través de tu palabra. Padre, úsala con poder y autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos a dejar con cada uno de nosotros a nuestra hermana y evangelista, gloria al Señor, expositora de la palabra, Loida, con cada una de nosotros. Bendiciones, amada. Bendiciones, amada, buenos días. Qué bueno es poder compartir con ustedes una vez más. Es un alto honor para mí. Quiero que me ayuden en esta mañana. Es un tema que yo creo que nos compete a todos en la familia, a todos, que está afectando básicamente a los jóvenes y los niños, pero si ustedes le dan una miradita a las redes sociales, se van a dar cuenta que no hay edad. Nadie escapa. O sea, a cada momentito vamos viendo nueva vez personas, personalidades de diferentes edades, viendo cómo van siendo envueltas en esta tendencia, podríamos decir diabólica, sin lugar a equivocarnos. Y necesito que ahí donde estás, me ayudes. ¿Cómo me vas a ayudar? Tú vas a poner demanda. Este es un tiempo en el que estamos compartiendo en el Espíritu Santo. Vas a poner demanda pidiéndole al Espíritu Santo que a través de estas palabras recibas las instrucciones precisas para tu caso. Me gustó mucho ver los testimonios y no sé si observaron que cada caso es diferente. Cada caso es único. Y quiero que me ayudes ahí poniendo demanda y pidiéndole al Señor que te dé la instrucción precisa en este tiempo, la impartición, para que podamos ser efectivos frente a esto. ¿Efectivos cómo? Blindando nuestros niños, niñas y adolescentes. Y también siendo efectivos de manera colectiva para alcanzar a otros. No importa que no los conozcamos, pero a través de lo que Dios ha puesto en nuestra mano podamos ser efectivos. Amén. Yo creo que no tenemos que hablar mucho sobre lo que es la identidad sexual, la identidad de género, porque ya se ha hablado. Yo creo que es un tema que se maneja, pero para poder desarrollar brevemente, sabemos que la identidad sexual es la manera en que la persona se identifica o cómo se percibe, cómo se siente, si es hombre o mujer o una combinación de ambos y tantas cosas que hay ahora en este tiempo que no se habían oído antes. Quiero que tengamos claro la diferencia entre la identidad y la orientación. La identidad es cómo la persona se identifica y la orientación es qué le atrae. Son dos factores importantes que operan aquí. Lo que le atrae y con lo que se identifica. Muchas personas saben que son hombres, que son mujeres, no tienen la menor duda porque confían en su biología, en su física, pero les atrae el mismo sexo. Entonces son dos luchas, son muchas ramificaciones con las que socialmente estamos siendo bombardeados y como iglesia, como madres, como tíos, como padres, como abuelos, tenemos que estar preparados. Tengo una pregunta. Este tema de la identidad o de la orientación sexual es nuevo, salió en los últimos años. Otra pregunta interesante sería, ¿por qué percibimos ahora
mucho más personas con identidades y orientaciones sexuales distintas. Antes, yo recuerdo cuando yo era niña, jovencita, lo único que tú podías conseguir en relación de ese tema, que podías ver, era la homosexualidad, que básicamente eran personas normales con una orientación sexual diferente, que de hecho eran mal vistos, rechazados y muchas cosas que, aunque no estamos de acuerdo en la forma de vida que lleva, sí reconocemos que fueron maltratados incluso como personas por su orientación. Entonces, ¿por qué ahora hay tantas cosas? ¿Qué ha cambiado? ¿Es que hay más gente en realidad con esos sentimientos? ¿O en realidad es algo que ha estado ahí siempre y que, basado en los cambios que hemos tenido social y comunicativamente, se le es más fácil a la persona expresarse? Yo entiendo, en mi opinión, que sí, que en el día de hoy se ve más. De hecho, se ve más que lo que realmente es, pero la razón por la que se ve más que lo que es llevar esa proyección a que sea una realidad. Por eso tiene que haber una alerta en nosotros. No está tan como se ve, pero la proyección, la meta es que llegue a ser así. Y ojo con este punto. Les comparto esta parte con propiedad porque es un tema que lo he trabajado muchísimo. De hecho, mi tesis en la universidad para mi grado de teología fue sobre la comunidad LGBT vista desde la pastoral. Y no es un tema nuevo. Si ustedes pueden buscar en la historia, van a ver que poquito a poquito van a ver algunos casos, porque sí que de verdad no se le daba ese lugar, no se le daba esa abertura. Hay un término que quiero mencionar, que es la deontología de género, de género sexual. Es algo, quizás un término que ustedes no manejan mucho, no es un término que se escucha mucho, pero es importante, porque la deontología es la ética, pero vista de una manera diferente. Por ejemplo, la deontología está basada en los principios que hacen que reaccionemos, como en las cosas que tenemos por obligación y que tenemos que hacer moralmente. Pero ¿qué diferencia hay entre ella y la ética? Que la ética es a manera personal y que la deontología es a manera colectiva. Por ejemplo, hay cosas que éticamente no la haces, que un médico tiene una ética médica que él no la puede hacer porque es que ningún médico lo puede hacer y le puede traer problemas. Ahora, ese mismo médico, ese mismo doctor puede tener esa ética profesional, esa ética colectiva que envuelve a todos los médicos, la podemos encerrar en una deontología. Pero cuando hablamos ya de algo personal, ese mismo médico, por ejemplo, ve la oportunidad de estar con una menor, ya no tiene nada que ver con la medicina, es su vida personal. Entonces ya ahí lo que lo frena o lo que lo impulsa es su ética personal. Podríamos decir que la deontología es algo colectivo y que la ética ya es algo más personal, más individual. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque hoy en día estamos viendo más gente expresándose libremente. De hecho, ojo, hay mucha gente que está en moda, hay mucha gente que se está declarando, incluso están siendo activistas, defendiendo la comunidad LGBT y haciendo mucho daño solamente por el beneficio que le dejan. Vemos que ahora se ha volteado la torta. En muchos lugares, personas solamente por identificarse como transgénero reciben ciertos beneficios porque pueden acusar de que los están discriminando. Entonces, en todo el envoltorio hay personas que están por beneficio, otros están por moda, muchos están por confusión, muchos están atados, de verdad, verdaderamente atados. Hay de todo. ¿Qué nos quiere decir esto como iglesia? Que hay peligro por todas las partes. Hay peligro en toda esta idea, en toda esta promoción, y hemos visto los testimonios. Y lo más triste son
los testimonios que ni siquiera nos llegan. Lo más triste son las personas que están en lo secreto siendo afectadas. En mi experiencia con el tema, yo trabajé directamente con las iglesias porque era un enfoque pastoral y mi trabajo fue entrevistando a pastores y líderes y entrevistando a personas homosexuales, lesbianas y transgéneros. Me encontré con un dato interesante que le quiero compartir, y es que una de las partes más peligrosas y donde menos control tenemos las iglesias es con las mujeres. Con los hombres es más fácil, pero con las mujeres es mucho más difícil identificarlos y se les complica mucho más porque a las mujeres se les hace más fácil es aparentar una cosa y ser realmente otra. Y estoy segura de que no tenemos ni idea de cuántas niñas están siendo afectadas con eso en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Con los varones tenemos una ventaja, triste, pero es una ventaja, es que hay señales más visibles, hay más formas de darnos cuenta, pero muchas veces con las hembras, cuando nos vemos a dar cuenta, ya ha avanzado mucho el veneno. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué yo puedo hacer? No voy a hablarte de que varón y hembra los creó, porque ya lo sabemos. Miren, hasta los que no se congregan lo saben. No te voy a hablar de que es pecado, porque también lo sabemos. No vamos a entrar en el eterno debate de que si nacieron o se hicieron, si es un demonio, si requiere liberación. No vamos a ver esos puntos. ¿Saben por qué no lo vamos a ver? Porque ese es el discurso que hemos estado utilizando por años y no estamos avanzando. Ustedes saben que en los negocios, cuando tenemos un plan de trabajo, un plan de ventas, un plan de proyección, hacemos una revisión y vemos qué tanto beneficio me ha dejado, qué tan efectivo hemos sido. Y en mi opinión, tenemos que revisar lo que estamos diciendo, tenemos que revisar lo que estamos enseñando, tenemos que revisar cómo estamos orando, por lo que no vamos a seguir con nuestro mismo discurso de que Dios lo creó hembra y varón, de que es pecado, porque ese es un tema que ya lo sabemos. Ahora, ¿qué yo puedo hacer con mis hijos, con mis nietos, con los jóvenes a los que yo tengo acceso y sobre los cuales yo tengo poder de influencia? ¿Sobre quién tengo poder de influencia? Sobre todo el que me escucha. Si soy profesora, si soy maestra, si tengo una voz en la iglesia, si tengo una voz en la comunidad, si tengo un sobrino que me escucha, si tengo un vecino a quien puedo acercarme y compartirle una palabra. Yo sé que están siendo bombardeados por las redes, pero dice la Biblia que nuestras armas en Dios no son carnales. Los ataques sí son carnales, pero nuestras armas en Dios son poderosas en Él para destrucción de fortaleza. Dice el apóstol que derribando toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Quiero compartirte un pasaje bíblico que fue el que el Señor me guió para esta mañana. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del verso 41 en adelante. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Estamos hablando de Jesús siendo niño, sin que lo supiesen José y su mamá. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día caminando sin el muchachito. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que les oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando vinieron, le sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
Ojo con esto. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Jesús, esa es tu meta y mi meta. Tu meta y mi meta no es decirle que pecado, no es decirle, oye, tu meta y nuestra meta es que nuestros hijos, nuestros sobrinos, las personas a las que tenemos acceso, crezcan como crecía Jesús. ¿Cómo crecía Jesús? Crecía en sabiduría, crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El sistema del mundo, sus realidades, sus beneficios y sus peligros. Miren, no hay manera de que nos escapemos. No hay forma. Estamos aquí, vivimos en la tierra. Nos conectamos con el cielo, somos embajadores del Señor, vivimos para Él, le servimos, Él nos guarda, Él nos cubre, pero estamos aquí. Hay una enseñanza interesante, es que la caravana, el grupo con el que caminaba María y José, seguía avanzando. Y ellos iban caminando con el grupo. Y mientras avanzaban, buscaban a Jesús. Tuvieron dice la palabra que acabamos de leer, que estuvieron alrededor de un día avanzando, alejándose de Jerusalén y buscando a Jesús. Cuando pasa el día que ven que no lo encuentran, es que caen y se tienen que devolver. Ojo, sobre todo a los que somos cristianos, si tú crees que tu hijo va caminando contigo. Ojo, si entiendes que porque lo estás llevando a la iglesia, van caminando contigo. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ojo, si seguimos avanzando, vamos el domingo, vamos el lunes, lo llevé a la escuela bíblica, pero como yo entiendo que él está en esto, está conectado en el teléfono, pero tiene que estar hablando con los amiguitos, está viendo una película, pero tiene que ser una serie. Cuidado si nos distraemos como José y María y creemos que los niños, que nuestros hijos, que los que nos competen están avanzando con nosotros. No sea que cuando nos devolvamos de allá, lo que encontremos no tengamos la bendición que tuvieron José y María de que lo encontraron sentado en el templo. ¿Qué te digo con esto? El sistema de este mundo va muy rápido. Estamos viviendo tiempos muy interesantes donde la comunicación es poderosa y sumamente rápida. Algo sucede del otro lado del mundo. Y en minutos, ya lo sabemos, todos lo sabemos. O sea, vamos avanzando muy rápido. Por lo que tenemos que despertar y estar más pendientes de lo que nos importa. Estar más pendientes de nuestros hijos, de lo que andan con nosotros, de lo que van avanzando con nosotros, porque un descuido en el 2024 no equivale en resultados a un descuido en el 2015. Mira, ni siquiera en la semana pasada. Esto va sumamente rápido. Y nosotros tenemos que entender que hay realidades y que todo esto de la comunicación tiene beneficios, porque no todo es malo, pero tenemos que estar pendientes de los peligros y trabajarlo. Ahora surge una pregunta interesante. ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, la deontología no la aplicamos directamente al cristianismo porque el cristianismo no son solo reglas morales. El cristianismo tiene reglas y dogmas, tiene principios bíblicos, dogmáticos que nos rigen. Esos principios nos cubren. Pero ustedes saben que, hermanos, que no son suficientes en todos los casos. Tenemos niños en nuestras comunidades de fe y en nuestros hogares que solamente con saber que es cristiano, solamente con saber que a Dios no le agrada el tema de la homosexualidad, solamente esa información en ellos, grabada en ellos, es suficiente y los blinda. Y nos garantiza que si nos devolvemos, que si se salen, ¿cómo se salen de la caravana? ¿Cómo se salen de mi entorno? Un viaje al extranjero, la universidad. A muchos no están juntos los padres, que se va una temporada con el papá, que vuelve. Son expuestos muchas veces, incluso como vimos aquí, a violaciones. Son expuestos muchas veces a que violen su pureza, su espacio, que debe ser seguro y sano. Y esa palabra que está sembrada
puede ser suficiente y es suficiente en muchos casos para guardarlos y blindarlos, pero no siempre. Entonces tenemos que nosotros entender hoy qué yo puedo hacer más allá de llevarlo a la iglesia, más allá de exponerlo al mensaje, más allá de que él sepa de que es pecado, de que él sepa de que Dios no lo agrada. Hermanos, eso es tan fuerte, esa palabra, esos principios cristianos, que yo conozco personas no creyentes, solamente fueron expuestos, incluso en mi misma familia, solo por haber sido expuestos de niño a la palabra de Dios. Hoy están blindados, miren, para siempre. No hay quien le hable de eso. Funcionó en ellos, pero no todos somos iguales, porque nuestro problema viene de Génesis 3, cuando el hombre fue fragmentado, cuando el alma fue rota y cuando todos esos problemas emocionales y físicos comenzaron a afectar al ser humano. Entonces nuestros hijos y los seres humanos, todos incluyendo nosotros los adultos, no reaccionamos igual. De hecho, una prueba que yo puedo pasarla como nada, para otro puede ser complicada. Yo siempre digo que cosas que para ti son normalidad, para mí pueden ser un milagro. Quizá para mí lograr accesar a algo, tengo que orar y meterme en ayuno para poder hacerlo. Hay otra persona que simplemente se levanta por la mañana, le encomienda su día al Señor y lo toma, porque que no todos tenemos la misma fuerza, el mismo enfoque. De hecho, ni siquiera todos operamos en el mismo nivel de gracia y de favor, porque Dios dio gracia conforme Él quiso. Ahora, Él sí nos garantiza que lo que depositó de Él en nosotros es suficiente para lo que vamos a enfrentar. Y nosotros como padres tenemos que entender que el oponente no discrimina, el oponente lanza su campaña con la intención de atrapar a todos. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, nuestros hijos son hijos nuestros o hijos de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús aquí, cuando los padres muy preocupados se encuentran con él, le preguntan, ¿por qué nos has hecho así? Tu papá y yo estábamos buscándote con angustia. Entonces Jesús les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los negocios de mi padre. Lo que pasa es que tú y yo estamos criando hijos de Dios. Y Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y aunque a ti te cueste en tu mente entender esto, tus hijos, tus nietos son tan hijos de Dios como tú. Y la relación de Dios y ellos tiene que ser directa. Dios no tiene nietos, solo hijos. Y nosotros necesitamos entender esa realidad para poder ponerla en práctica y guiar a nuestros hijos a que sean hijos de Dios. Miren, esto es tan serio, hermanos, que yo espero no herir ninguna sensibilidad. Pero tenemos que dejar que Dios trate y trabaje directamente con nuestros hijos, como Él quiera, independientemente de cómo lo trabajo con nosotros. Yo he visto casos de gente fuera de la iglesia porque sus padres no estuvieron de acuerdo en que ellos vivieran su vida de fe como ellos querían. Sus padres querían que vivieran su vida de fe como los padres querían. Que se congregaran como ellos querían, que hicieran como ellos querían. Y tenemos que tener la confianza de que si nuestros hijos tienen una relación directa con Dios, ellos van a ser guiados por buenas manos. Dios no tiene nietos. Una muestra es, y ustedes me dirán si no les pasa igual, cuando vemos personas en la iglesia que tienen hijos descarriados, hijos con problemas, vemos que oran y que dicen, miren, yo lo declaro pastor, yo lo declaro profeta, yo lo declaro evangelista. Mire, ese es un adorador. En el nombre de Jesús, mi hijo no se pierde, mi hijo es un pastor. Pero yo nunca oigo a nadie diciendo, mire, ese hijo mío que tuve en la droga, yo lo declaro hijo de Dios. Tú lo oyes declarándolo pastor, tú lo oyes declarándolo profeta, tú lo oyes declarándolo lo que sea. Oye, quien constituye los profetas y los pastores es Dios. Tu misión y mi misión es que ellos sean hijos. Tú y yo no tenemos que ver con qué ministerio ellos van a hacer. Tú y yo no tenemos que ver. Tú y yo tenemos solamente que enfocarnos en que de la misma manera que su misericordia me alcanzó a mí, te alcanzó a ti, lo alcance a ellos. Que Dios les sea revelado. Que haya una verdadera relación con Él.
Ustedes saben por qué escuché a una joven que testificaba ahorita y contaba su testimonio. Ustedes sabían que ella fue la que clamó. Una palabra que se sembró en su corazón. Ella misma fue la que clamó y le pidió ayuda al Señor para salir de allí. El blindaje más efectivo que le podemos regalar a nuestros hijos conocidos, a los jóvenes de nuestra comunidad, aún a los adultos de nuestra comunidad, es darle la oportunidad de que sean hijos de Dios. No importa la forma, vamos a dejar que bastante daño ya nos ha hecho esa mentalidad templocéntrica, esa cultualidad única, que si tú no adoras como yo no eres, que si tú, mira, si nosotros gastáramos ya a nivel comunitario y todos los recursos que gastamos a criticarnos entre que tú eres liberal, entre que tú eres, si todos esos recursos y nos olvidáramos de los hermanos y dejáramos que cada quien haga lo que quiera, que Dios es que lo va a juzgar, y nos enfocáramos en ofrecerle a la gente la oportunidad de ser hijos, las cosas fueran distintas. Porque un hijo, aunque se te salga de la caravana, un hijo, aunque se te vaya a estudiar a otro país, por peligroso que sea el país, un hijo, aunque vaya a un lugar oscuro, pero que la luz y la iluminación y la revelación está en él, cuando tú lo encuentres, aunque te lo encuentres los 5 años, aunque te lo encuentres al mes, aunque viva en los países más corruptos de Europa, de Estados Unidos, aunque se exponga a lo que se exponga, ¿sabes lo que va a pasar cuando te encuentres con él? Te va a decir, mami, pero ¿por qué te preocupaste? Tú no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Por qué te angustias si ando en lo de él? La manera de que los blindemos es que le ofrezcamos a nuestros hijos esa oportunidad. Cuando oremos por ello, le oremos al Señor por su conexión con Dios. Le oremos al Señor porque Dios se les revele, porque sean hijos. Yo en algún momento llegué a pensarlo. Yo en algún momento me llegué a sentir incómoda porque mi hijo, tengo un solo hijo adulto, comenzaba a servirle a Dios de una manera diferente. Desde niño me ministraba, mira, él va a ser un hombre de Dios, Dios lo va a usar, tiene un liderazgo nato. Pero cuando crece veo que se involucra con música cristiana pero urbana. Digo yo, no es que eso no es lo que yo quiero. Yo lo visualizaba predicando, no sé, algo como más a mi estilo. Es que él es solamente mi hijo aquí en el ministerio, él es el hijo de Dios y Dios lo va a usar como Dios quiere. Yo hice mi parte de sembrarle la palabra, de llevarla a la iglesia y la sigo haciendo cada día. En todo lo que veo, en todo lo que yo entiendo que requiere corrección, en todo lo que yo entiendo que requiere una búsqueda, que requiere un apoyo, y mi oración y mi intercesión de manera ininterrumpida. Pero nosotros no estamos criando discípulos nuestros. Nosotros no estamos creando soldados para que sigan la visión de nadie. Ojo con el entorno que está viendo tu hijo. Ojo con a qué lo estás exponiendo. Ojo con qué le estás ofreciendo. El conocimiento y el señorío de Cristo es el único blindaje efectivo hoy para poder contrarrestar lo que está en el mundo allá afuera. Es lo único. Te ves frente a la oportunidad de por una mentira duplicar tus ganancias y no lo haces porque eres hija. Porque las reglas de hombre y las reglas comunitarias se quedan en la comunidad. Nadie se va a dar cuenta de eso. ¿Qué vas a hacer si tu hijo se va a vivir a un lugar donde, porque los que estamos aquí en República Dominicana todavía gozamos de muchos beneficios? Aquí el asunto no está tan serio y está afectando bastante, como en otros lugares, donde ya ustedes ven los baños, donde ustedes ven ya eso totalmente abierto, donde ya se le está influenciando en ese sentido, donde de la escuela, donde ya permiten que se le inyecten hormonas a un niño de 12 años, porque es lo que él se sienta. ¿Qué vas a hacer si tu hijo tiene que moverse a un lugar de eso? ¿Qué vamos a hacer con nuestros familiares que ya están por allá? ¿Qué vamos a hacer para evitar o para prepararnos en el caso de que esa condición llegue y nos alcance? Yo creo
en que es bueno que tengamos legisladores cristianos, pero nuestro trabajo no es legislativo. Nuestro trabajo no está en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Nuestro trabajo está con nuestros hijos, en sus oídos, en sus corazones, en su vida, en sus experiencias, en sus comportamientos. De una manera tal que no importa lo que pase a su alrededor, ellos estén blindados. ¿Qué podemos hacer con lo que ya se nos fue de la mano? ¿Qué podemos hacer con lo que ya están envueltos? ¿Qué podemos hacer con lo que ya están atados? Miren, a veces vemos este tema de la ideología de género tan poderoso y tan grande que yo, en mi opinión, están pasando dos cosas en la iglesia, aquí en República Dominicana y en el mundo. Una es que lo vemos tan grande que creemos que ya no hay nada que hacer. Bueno, Dios tenga misericordia y Dios lo cubra, ella no hay nada que hacer. Otra cosa es, yo veo eso tan enredado, hay tanta cosa, oye, que queers, que transgénero, que no binario. Espérate, yo lo veo tan enredado que yo prefiero no involucrarme con eso. Y nos vemos en dos cosas, o lo suelto en banda, porque lo veo muy complicado y prefiero no confundirme con eso. Lo veo como un gigante y simplemente me envuelvo en mi misma frase y me mantengo ahí. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Quiero compartirte un pasaje que se encuentra en el libro de Efesios. Miren, dice Efesios 3, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A principados y a potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el autor de Efesios está diciendo aquí. Él pide, él ora que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Ustedes saben quiénes están detrás de todas esas ideologías que se levantan literalmente contra el conocimiento de Dios, que se levantan contra los principios de familia, de creación, contra la asignación primordial del ser humano en la tierra. Ustedes saben que eso está orquestado por Satanás, por principados y por potestades. Y ustedes saben quiénes somos los que vamos a traer luz en esa área, que es la multiforme sabiduría de Dios y que la vamos a dar a conocer, se va a dar a conocer a través de la iglesia y que se la vamos a dar a conocer a los principados. Oye, no es arremetiendo contra el homosexual, no es arremetiendo contra el muchachito del barrio. Oye, nosotros no estamos siendo equipados para trabajar directamente, para trabajar y derribar directamente a principados y potestades. Es redireccionar el destino no solamente de nuestros hijos y de nuestra comunidad de fe, sino también de nuestra comunidad, de la ciudad donde vivimos, del país donde vivimos. Yo creo que somos muy tímidos y vemos cosas de lejos como si no nos compete, pero sí nos compete. Y tenemos herramientas poderosas para intervenir y para cambiar. Tenemos herramientas que nos permiten orar, cambiar a través de la oración, cambiar a través de nuestro nivel de influencia. Una versión actualizada dice: de esta manera ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra en tan variadas formas, que Dios hizo este acuerdo para que se cumpliera el propósito de Cristo. Señores, nosotros tenemos que ser influencia en todo. Tú no tienes que ser una profeta ni una predicadora. Allí en lo que hace, en la política, si estás en política, en las artes, si enseñas artes, si trabajas artes, en las escuelas de pensamiento. ¿Ustedes sabían que la ideología de género es una escuela de pensamiento donde tiene una serie de ideas combinadas, filosóficas, espirituales y morales, políticas,
en todos los espacios. Y tenemos que ser capaces de capacitar y de estar capacitados para toda buena obra. Tenemos que salirnos, señores, de discusiones estériles y de discusiones básicas. Nosotros somos los que estamos llamados a dar a conocer al mundo la multiforme sabiduría de Dios. Miren, este es un tema que deja a todo el mundo gagueando. Lo deja así como en el aire. ¿Estamos listos como iglesia para recibir? Vamos a orar por la conversión y por la transformación de ellos. ¿Estamos listos como iglesia para recibirlos? Concéntrate en tu iglesia donde te congregas. ¿Cómo lo van a mirar los hermanos cuando lleguen? ¿Hemos trabajado a la gente para que los reciban? ¿Hemos trabajado a la gente para que reciban a las personas, aún con prótesis, aún con implantes, perdón, de senos y de nalgas? ¿Estamos listos para acompañarlos en su proceso de transición? La comunidad LGBT sí está lista y los está trabajando y le están metiendo hormonas desde los 12 años. ¿Estamos tú y yo listos para recibirlo en la iglesia sin que nadie lo mire raro? ¿Tenemos la iglesia preparada, activa, trabajada para que nadie lo mire raro? Y cuando ellos entren a la iglesia puedan sentirse parte de, puedan generar ese sentido de pertenencia. ¿Estamos listos? Porque hablar es bonito, pero ¿qué pasa si comienzan a entrar por la puerta de tu iglesia? No pienses en mi iglesia, no pienses en Loida, no pienses en mí, piensa en tu iglesia. Imagínate que hoy, ya, ahora mismo, el domingo, comienzan a convertirse. Comienzan a llegar mujeres que ya se metieron hormonas, que tienen la voz gruesa. Yo tengo gente así. Hombres que todavía tienen los implantes, que todavía tienen los senos puestos, pero que llegaron, que Cristo los tocó, porque estamos orando y estamos trabajando para eso. Yo trabajé en mi tesis con gente, yo, Loida, tengo personas con las que he trabajado. A mí me dijo un homosexual aquí en La Romana. Estoy tan lastimado porque las iglesias predican una cosa que no la viven. Ellos predican que Cristo cambia, pero cuando yo entro, ellos me miran como que es imposible que Cristo me cambiara. Me lo dijo un joven. Lo trabajé, hermanos, desde que se convirtió, desde nuevo creyente. Cuando comencé a trabajar con él, miren, todavía, ese era uno que, o sea, se vestía de mujer, se maquillaba y todo. Él ya ha ido perdiendo la mayoría de sus ademanes, pero todavía le quedan. Ese joven me dijo eso, que a mí se me salieron las lágrimas. Ellos predican una cosa, pero es la otra. No lo ven. Hermanos, no lo recibimos. A mí me llamó una directora de una escuela. Yo trabajo mucho con este género. Es una de las áreas que más me duele y le oro al Señor que me use como instrumento para ellos. Y yo enseño a la iglesia en la que me congrego y yo predico. Preparémonos, porque es que tenemos que estar listos para recibirlos. Señores, muchos llegan y vuelven y se van porque no pueden ser acogidos. Porque ellos se convierten y vienen a Cristo, pero tienen muchos arrastres. Miren, tú y yo nos convertimos y seguimos chimeando y seguimos. Toda esa secuela de pecado nos siguen, pero las de ellos, los hermanos no la toleran. A mí me llama una hermana, directora de una escuela, porque uno de sus maestros, excelente en sus resultados como maestros, es también un joven con el que trabajé, pero todavía le quedan los ademanes. Oigan esto, oigan esto. Ella está preocupada, incluso pensando hasta en cambiarlo, en ver si lo cancela, porque todavía él tiene ademanes, pero es un hombre que se convirtió y que está luchando todavía porque el cambio se completa en su corazón. Y una jefe cristiana está dudando porque no se ve bien, ojo con esto, no se ve bien que alguien que todavía tenga ademanes esté enseñando en su centro de enseñanza. Y pasamos por alto que es una persona que tiene más de 5 años luchando. Oigan, venció lo más complicado, que es esa liberación interior. ¿Y sabe qué es lo que le ha costado? Es romper con los estereotipos. Nosotros como iglesia le hemos dado herramientas para armar, oigan esto, herramientas y armas poderosas a la comunidad LGBT. Se la hemos dado y tenemos que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a ellos también. Porque muchas veces llegan a la iglesia y nosotros ni siquiera estamos listos para trabajarlos.
estamos más preocupadas y preocupados por las formas que por lo que Dios está haciendo en el corazón de la gente. No le damos a veces ni tiempo y queremos que se enderecen, queremos que hablen bien, queremos que... un hombre que tiene 10 años prostituyéndose, 10 años maquillándose, que es mejor maquillándose que yo y que cualquier mujer que está conectada aquí. Oiga, mejor maquillándose, combinando ropa, preparándose esos outfits y se está negando a sí mismo todos los días. Oye, está dándose más a Dios que tú que lo estás juzgando. Tiene una lucha y tiene una negación para agradar a Dios más dura que la que estamos teniendo tú y yo. ¿Estamos listos para lo que le estamos pidiendo al Señor? Yo creo que algo de lo que nos está restando más efectividad con este tema es que estamos exigiendo demasiado. Miren, hermanos, se convierte un muchachito de eso, una joven, quien sea, y ¿saben lo que le decimos? Todavía tienes que meterte en ayuno y oración hasta que se rompa. Le damos una receta, como los médicos, como tú al doctor, y le ponemos ay Dios mío, tengo que reírme, pero me disculpan. Le ponemos unos niveles de ayuno y de oración que ni pastores llevan y se lo exigimos a un homosexual que se convierte. Y le decimos, tienes que meterte en ayuno, tienes que orar. No te estoy diciendo que no tiene que ayunar. No te estoy diciendo que no tiene que orar, porque tiene que ayunar y tiene que orar. Pero le estamos exigiendo a un nuevo creyente disciplinas espirituales que si los pastores la llevaran, la iglesia estuvieran llena de homosexuales restaurados. Y se le estamos exigiendo a ellos. Tienes hijos de Dios. Tenemos que recibirlos como hijos. Así como el hijo pródigo, ¿se acuerdan que se mató un animal y que se celebró? Así tenemos que recibirlo. Dios te bendiga, estoy aquí, cuentas conmigo para lo que necesites. ¿Cuándo has ayunado por uno de ellos? Es lindo venir a exigir. ¿Qué tal si cuando llegan le decimos, vamos a ayunar contigo? Ellos no tienen mucha fuerza, acuérdate que ellos acaban de llegar. Tú que estás desde la grada con tu dedito señalando, tú te puedes meter entre días fácilmente, tú te puedes meter entre días con agua nada más y para que rompa y estás ganando y estás sembrando para beneficios eternos para ti, para tu familia. Vamos a aceptar la realidad que tenemos enfrente. Vamos a dejar de lado, hermanos, el juzgar. Vamos a dejar de darle herramientas a la comunidad LGBT. Todo eso que a ellos los está ayudando a reclutar jóvenes, señores, son mentiras, pero están mezcladas con verdades. Están mezcladas con verdades. Y en esa comunidad, te digo algo, prepárate porque hay de todo. Yo trabajo con ellos y ahí hay de todo. Ahí hay gente que desde niños han tenido esa atracción y que nunca han sido capaces de sentirse atraído por un sexo contrario. ¿Qué vas a hacer? ¿Decirle varón y hembra lo creo? No. Tienes que agarrarte de Efesios y decirle, Señor, esa multisabiduría tuya que tiene que ser revelada a través de la iglesia, necesito acceso a ella. Yo no tengo todas las respuestas. Los pastores no tienen todas las respuestas, pero el eterno Dios que te llamó y que me llamó, sí las tiene. Por eso te digo, tú no puedes venir con el mismo discurso para todo el mundo. Esto es algo que se va a romper en el espíritu y que se va a romper con una dirección directa del Espíritu Santo para cada caso. ¿Cómo manejo este caso que llegó? ¿A quién le asigno a que le dé seguimiento? ¿Cómo le trabajo a la iglesia? Prohibido. Cuidado con el que me mire raro a alguien. Cuidado con el que me lo mire raro. Porque muchas veces tenemos, sobre todo chicas en la iglesia, incapaces de confesar lo que están haciendo porque ellas saben cómo van a comenzar a ser vistas y saben cómo la van a comenzar a rechazar. A mí se me han acercado personas a hablar conmigo temas así, de temas sexuales, que no se atreven a decirlo en sus iglesias. Me dicen, si lo cuento, ya tú sabes, se acaba. Hermanos, tenemos que ser hijos de Dios, entendiendo que los que llegan también son hijos, que los que parimos también son hijos. ¿Sabes qué te quiero decir con eso? Todos somos hijos y todos estamos iguales. Y lo único que podemos hacer es uno por otro ayudarnos, pero todos somos hijos. Y lo que va a ayudar a que esto cambie, señores, es los hijos. Tenemos más homosexuales descarriados en la iglesia
que homosexuales que nunca han estado en la iglesia. Aquí en República Dominicana sí. Y si tú no me crees, comienza a preguntarle, porque yo trabajo mucho con ellos. Pregúntale a la mayoría de los homosexuales que tú ves en la calle, pregúntale, cógelo como ejercicio y pregúntale, mira, ¿tú sabías que Cristo te ama? Te ves, sí, yo sé que Él me ama, yo iba a la iglesia con mi abuela, o yo fui chiquito, o yo fui, la mayoría, señores, la mayoría, tienen una relación, tienen una experiencia con la comunidad de fe. Y tú y yo tenemos que levantarnos como mujeres y como hombres, como jóvenes de Dios, y cambiar esa realidad. Cambiar. Y en la mayoría de ellos, sus experiencias no le provocan volver. No los acoge, no les provocan. No te estoy diciendo que lo apoyen en su sinvergüencería. Te estoy sugiriendo que los apoyes en su transición y en su cambio y en el tiempo que necesitan para restaurarse. La mayoría de los homosexuales grandes han pasado por la iglesia evangélica. Vamos a soltar toda esa vestimenta, toda esa religiosidad y toda esa regla de hombre y todas esas exigencias y todo ese juzgar, señores. Y vamos a entender que somos hijos y hijas, como dijo Joel, y el Espíritu de Dios en los postreros días, santo, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué yo le pido al Señor? Yo estoy orando para que el Espíritu de Dios los llene, los cambie, los transforme. Hermano, ¿ustedes creen que hay algo imposible para Dios? ¿Ustedes creen que hay algún nivel de transformación imposible para el Espíritu Santo? No existe. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a preparar a la iglesia para recibirlos. Vamos a preparar a la iglesia para que trabaje con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, con los abuelos. La comunidad LGBT habla de eso sin sonrojarse. Vamos a hablar de eso sin sonrojarnos también. Vamos a hablar de eso como que es normal porque se está normalizando. Y se tiene que normalizar también que cambien. Yo estoy orando para que el Señor restaure. Yo estoy orando para que las mujeres que se han metido testosterona puedan volver a ovular. Señores, yo soy loca en Dios y como para nada imposible yo le pido todo. Yo le pido, Señor, cuando yo esté orando por ellos, toca su cuerpo. Y no importa que los médicos digan que ya, que ese útero se secó por tú lo resucitas, tú lo vuelves. Estoy orando para que el Señor revierta cirugías. Él lo hace. Dice la palabra que tú y yo somos los instrumentos para que la sabiduría de Dios le sea revelada al mundo. Yo le pido a Dios ser un instrumento para que los principados vean cómo a través de nosotros se devuelven la cirugía. Mira que me hicieron un cambio de sexo, que me convirtieron el pene. No importa, Dios puede cambiarlo y volverlo a hacer porque Él resucitó muertos de 3 días que ya hebían. Él lo puede hacer. Y yo oro por eso. Yo te invito a que ores y a que creas. No hay ningún caso con ideología de género que no sea reversible. Son irreversibles para los médicos, son irreversibles para Dios, son irreversibles para los religiosos que lo miran raro cuando entran al culto. Pero para la gente que le creemos a Dios, para la gente que somos hijos y que amamos a que los hijos vengan, se conviertan y lleguen, nada es imposible. Yo estoy orando por milagros creativos, milagros que muestren al mundo que Dios es real y que Dios cambia. Y esto no es que varón y hembra los creó. Vamos a comenzar a cambiar el discurso y vamos a desafiarlos a ellos, decirles, ¿tú quieres ver si es verdad que Dios cambia? O sea, vamos a dejar de utilizar esas frases tan gastadas. Vamos a darle frases que lo desafíen. ¿Tú quieres ver si es verdad que Dios cambia? ¿Tú quieres ver si es verdad que la voluntad de Dios es que tú seas un hombre? ¿Quieres darme la oportunidad de que ore por ti? ¿Quieres darme la oportunidad de que imponga mis manos sobre ti? Confiando de que Dios va a hacer algo. Vamos a pedirle al Señor que nos llene y que nos empodere y que nos use. Vamos a hacer un trabajo preventivo con nuestros jóvenes. Vamos a darle modelos a seguir. Vamos a poner liderazgo de parejas, aún a los adolescentes. Vamos a poner las parejas jóvenes, gloria a Dios. Vamos a poner las parejas jóvenes, aleluya, a liderar. Vamos a ser cuidadosos. Miren, los ministerios no se heredan. Nosotros no tenemos que poner a liderar y a trabajar a la persona con la que yo mejor me siento. Es la persona más idónea y que el Espíritu Santo me guíe. Tenemos otro punto que observé interesante. Tenemos mucha gente, muchos solteros liderando a jóvenes y liderando a adolescentes porque es la más centradita. Vamos a darle modelos bíblicos a la gente. Vamos a poner parejas para que ellos vayan rompiendo esa imagen que tienen. Casos, nosotros a veces provocamos que se den casos en la misma iglesia.
Vamos a poner a hacer un trabajo preventivo con los niños, con los jóvenes y con los adolescentes. Que los jóvenes vayan viendo modelos, que los jóvenes vayan viendo que hay un amor genuino en las parejas, que vean cariño, que vean relación. Porque los homosexuales no le paran, señores. Tú lo ves besándose, tú lo ves abrazándose, tú lo ves exhibiendo sus modelos públicamente y nosotros con una timidez y con una cosa que espérate, vamos a activarnos, vamos a activarnos, vamos a mostrar esos modelos de pareja. Ojo con los jóvenes, trabajemos los jóvenes con parejas, con cuidado. Vamos a trabajar, a veces nosotros nos soltamos de que todas son hembras y de que están ahí. Vamos a poner mentores mayores, gente de Dios que oren, que estén pendientes, gente que Dios les revele las cosas, gente que no tengan que ver que un niño meta la mano para entender que hay un espíritu de homosexualidad alrededor de él, gente que oren y que Dios les muestre lo que está pasando en el mundo espiritual. Muchas cosas que han pasado dentro de las iglesias por descuido y en los hogares también. ¿Cómo es posible que tú de verdad, un hijo por el que tú oras y tú, una mujer que ora, te sorprenda con que tu hijo te ha envuelto en algo así? Pues tú no estás orando nada y me perdonas. Tú no estás conectada nada con el cielo y me disculpas. Porque Dios no hace nada sin revelarlo a los que están conectados con él. Nada. Y no es verdad que una amenaza tan poderosa se va a acercar a tu casa y él no te lo va a revelar. Si no lo escuchaste, no es porque él no te lo reveló, es que tú estabas desenfocada y no lo pudiste percibir en el mundo espiritual. Porque lo que Dios habla, yo tengo que estar en una dimensión para poder escucharlo y para poder percibirlo. Vamos a reaccionar. Este es un tema serio, pero no es un tema serio simplemente en el sentido de que yo tengo que ponerme seria para hablar de él. No, es que yo tengo que tomar acción. Es que yo tengo que asumirlo con responsabilidad, aunque me cueste. Yo tengo que asumirlo con responsabilidad, aunque no sea cómodo. Y tengo que hacer las cosas como las tengo que hacer. ¿Estamos formando hijos o estamos formando hijos de evangélicos? ¿Hijos de Dios o hijos de cristianos? Que esa frase de que mi papá es cristiano se borre de la boca de nuestros hijos y que nuestros hijos comiencen a decir, yo soy un hijo de Dios, yo tengo una relación con Dios, yo tengo un encuentro con Dios. Vamos a comenzar a pedirle al Señor que se revele a nuestros hijos, que tenga experiencias con ellos, que los abrace, que los envuelva. Yo veo niños pequeños, miren, a veces esperamos manifestaciones tarde. ¿Qué impide que tus niños comiencen a hablar en lengua? Ya habló, si habló, si dice mamá, si dice leche, si dice tengo hambre, puede hablar en lengua, señores. Si dice leche y si dice dame agua, puede hablar en lengua. O alguien me puede decir bíblicamente que no se puede. Vamos a pedirle al Señor que llene a nuestros hijos, que los llene tanto, que no quepa nada que no sea Dios dentro de ellos, que no haya espacio para nada más. Vamos a que nuestros hijos sean llenos de Dios. Vamos a orar. A veces pasamos tiempo orando por ellos y nos desenfocamos de lo esencial. Señor, la escuela, Señor, cúbrelo, Señor, el dinero, Señor, el teléfono, el iPhone, la tablet, Señor. Padre, llénalos. Niños llenos de Dios. Que yo prefiero tener niños danzando en el espíritu y hablando en lengua que no entiendan lo que está viviendo, que tener niños envueltos en la ideología de género que tampoco la entienden, que tampoco tienen la capacidad de asimilarla. Vamos a envolver a nuestros hijos con lo que tenemos, que es poderoso. Y a medida que vayan creciendo, esa relación se va llenando y se va relacionando. Descuidamos los niños. Los mandamos para la clase de niños para allá para que nos dejen tranquilos en el culto. Los descuidamos. Nadie le quiere dar clase. A veces le ponemos hasta nuevo creyente a que le dé clase, porque es que nadie quiere hablar con los muchachos porque hablan mucho. Después no te quejes cuando estés más grande y te lo envuelve el diablo y te lo distraiga. Lo estamos distrayendo. Invertimos en todo. ¿Cuántos congresos de mujeres hacemos al año? ¿Cuántos congresos para grandes, para manganzones hacemos al año? ¿Qué actividades hacemos para los niños? Para alcanzarlos, para envolvernos, para contrarrestar todo lo que los están bombardeando. ¿Cuántos congresos y actividades jóvenes hacemos? Los jóvenes es lo que más actividades se les ocurre, pero son los que menos recursos tienen. Y son los que menos llegan a cabalidad. Si acaso 1 o 2 en el año. ¿Cuántas cosas, cuánto hacemos para las mujeres? Porque las mujeres podemos, somos mayoría. En todas las iglesias hay más mujeres que hombres. En la mayoría hay más mujeres que hombres.
¿Y saben por qué hacemos más congresos de mujeres? Porque tenemos una audiencia garantizada. Ese congreso se va a dar bueno porque se va a dar bueno. Y estamos alimentando a la vaca gorda y la vaca cada vez más flaca. ¿Cuántos congresos de niños has hecho en tu iglesia en este año? ¿Cuántos tienes proyectados? ¿Cuántos congresos de jóvenes estás haciendo? ¿Qué presupuesto sacaste para invitarle, para que se llene la iglesia? Pero para traer un profeta que le profetice a las mujeres, sí. Para traer un profeta que llame por su nombre a los grandes, sí. Pero en la generación de relevo, ¿ustedes saben quiénes son los siguientes? Son ellos. Y si no lo cuidamos, si no lo blindamos, si no lo protegemos, ¿qué futuro tenemos? ¿Qué futuro tenemos? Analízate, piensa, si hay algún pastor aquí escuchándome o algún líder, analiza. ¿Cuánto estás invirtiendo en los adultos y cuánto estás invirtiendo en los niños? Nadie le gusta darle clase, a veces es complicado. Entonces a la que le gusta no tiene la preparación. Vamos a ponerle gente llena del Espíritu de Dios a trabajar con ellos. Gente fortalecida en Dios y preparada para trabajar con ellos. Porque después nos estamos quejando. Estoy compartiendo esto como me lo dio el Señor. Porque tenemos que hacer un trabajo preventivo en la iglesia. Tenemos que estar preparadas para salir a alcanzar los que están afuera. Y tenemos que estar preparadas, las iglesias, para recibirlos cuando lleguen. En las 3 áreas tenemos que estar listos. Vamos a redireccionar nuestros recursos y nuestros ingresos. Yo misma en mi iglesia dije, a mí no me hablan de congreso de mujeres, yo lo apoyo si ustedes lo hacen, pero yo no gasto un peso en un congreso de mujeres, porque me tienen harta con J. Yo si hago un congreso para todo el mundo, que todo el que esté se envuelva. Estamos creando gente empoderada, estamos creando gente distraída, estamos creando personas que se cansan y que no quieren ni siquiera luchar, ni levantarse por lo que han sido llamados a levantarse y por lo que han sido llamados a luchar. Vamos, hermanos y hermanas, en esta hora a esforzarnos un poco más, a luchar un poco más por cubrir y por blindar a nuestros hijos. Pido al Señor en esta hora que si alguien que me escucha en su interior ha sentido alguna atracción, eso nunca se da de repente. Eso es algo que se comienza trabajando en el interior, sigilosamente. De hecho, hermanos, hay personas que han tenido esa lucha siempre y el Espíritu Santo lo ha ayudado a romperla. Otra oración que le tengo al Señor es que gente que luchó contra atracciones sexuales pecaminosas, logró vencerle en el espíritu, lo hablen. Hay mucha gente que no lo habla porque creen que lo van a ver diferente. Y hay personas que deben de pararse en los púlpitos y decir, mira a mi familia, mira a mis hijos. Aquí nadie lo supo porque fue algo interno, pero me vi atraída, me vi atraído, me ofrecieron y lo pensé, pero Dios me ayudó y lo vencí. Nuestros jóvenes necesitan modelos de gente que se levanten y le digan, mira, a mí Dios me guardó y yo siento en el espíritu que hay mucha gente que ha tenido esas luchas. Hay gente que se ha sentido atraído y que nunca pecó porque el Espíritu los guardó. Esa gente son los instrumentos idóneos para recibirlos y decirle, mira, yo tuve la dicha de que Dios me guardó, pero sé lo que es sentirse atraído por otro sexo porque lo viví en algún momento. Y Dios me permitió tener una familia heterosexual y reproducir y tener hijos. Y vamos a ver cambios. El Espíritu de Dios cubra nuestros corazones y nos prepare, nos abra los ojos, porque esta ideología, esta filosofía de pensamiento no está escatimando, Señor, está en todas las áreas. Entra a las redes sociales, incluso muchos quieren serlo para crecer en view y para crecer en aceptación. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Nos vamos a quedar de brazo cruzado o vamos a ser instrumentos de Dios? Para la que multiforme sabiduría de Dios, para cada situación sea revelada a través de ti y a través de mí. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que oremos en esta hora, en estos minutos. Ya no voy a seguir hablando. Te quiero que oremos y que ministremos para que la liberación de Dios obre, para que nuestra religiosidad y nuestros formatos se rompan y que el amor de Cristo fluya a través de nuestros corazones. Que no tengamos miedo a ser juzgados, pero que tampoco haya una iglesia que juzgue, que haya una iglesia que ame, una iglesia que abrace, una iglesia que cuando alguien se levanta, o sea, da pena
y vergüenza que cuando en una reunión de Alcohólicos Anónimos se levanta uno y dice: buenos días, mi nombre es Juan y soy alcohólico, lo aplauden. Gracias, Juan, porque lo reconociste. Y nosotros como iglesia, cuando se levanta uno y reconoce una debilidad, lo ponemos fuera, ya nadie lo invita, no le van a del altar, no lo ponen a predicar, porque él tuvo la fuerza y la honestidad de reconocer una debilidad. Vamos a pedirle al Dios del cielo, vamos a orar. Yo no sé si hay alguien conectado y escuchando que ha sentido algún tipo de atracción. Yo no sé si hay alguien que conoce a alguien que necesita. Vamos a pedirle al Señor que nos inunde en esta hora, que imparta una unción que nos capacite para ser útiles con ellos, para formar nuestras iglesias y que los reciban. Porque, señores, no hacemos nada con hacer el trabajo evangelístico, con traerlo hasta la iglesia, y cuando lleguen a la iglesia causemos dolor con nuestra actitud hacia ellos. Es mucho lo que tenemos que trabajar, es mucho lo que tenemos que dejar, es mucho lo que tenemos que acostumbrarnos a ver para que no nos escandalicemos cuando suceda. Quiero que ores ahí conmigo donde estás. Padre y Dios, aquí estamos en esta hora. Padre, gracias porque yo sé que tú ya estás trabajando. Padre, gracias porque yo sé que tú estás ministrando. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás iluminando, tú estás transicionando, Señor. Padre, yo sé porque vamos a estar saliendo de este tiempo capacitados, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque ¿en qué nos convertimos si nuestra espiritualidad, Señor, no afecta a lo terrenal? Padre, ¿qué sentido tiene, Espíritu de Dios, si somos tan espirituales para criticar, pero esa espiritualidad no cambia? Si esa espiritualidad que opera en nosotros no provoca un cambio, no tiene sentido, Señor. No tiene sentido, Espíritu Santo, si lo que somos, si el espíritu tuyo que nos habita no provoca un cambio en nosotros y en los demás, no tiene sentido, Dios del cielo. No tiene sentido. Aquí estamos en esta hora. Te pedimos perdón por lo que hemos manejado mal. Clamamos a ti por instrucciones, por guía, por dirección. Clamamos a ti, Señor, por fuerzas renovadas. Clamamos a ti, Señor, por liberación y renovación de nuestra mente. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, que podamos ser instrumentos de sanidad y de liberación. Cuánta necesidad, Dios eterno, de ti tenemos. Y aquí estamos como iglesia, Señor, y nos ofrecemos. Envíanos a nosotros, Señor. No tenemos que ser de renombre, no tenemos, Señor, que ser famosos, no tenemos que tener millones de seguidores en una red social. Queremos ser efectivos en nuestro Jerusalén, ahí donde tenemos a las personas, cubriendo a nuestros niños. Señor, capacita a cada persona que está aquí, da instrucciones a los pastores, a los líderes, a los maestros, Señor. Te presento los ministerios de niños, los ministerios de adolescentes y los ministerios de jóvenes de las iglesias. Espíritu de Dios, ilumina a los pastores y los líderes a que lo asuman y lo trabajen de la manera correcta, para que podamos, Espíritu Santo, ser de utilidad y ser instrumentos verdaderos de liberación. Padre, que la fe de cada persona conectada crezca, que deje de ver casos perdidos y vea casos poderosos para milagros, Señor. En ti no hay casos perdidos, Padre. Aún de la muerte tú levantas al ser humano. No hay condición de pecado en donde tú no puedas glorificarte y mostrar, Señor, tus señales y tu poder. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que depositaste en cada corazón, Señor. Bendice cada vida que está conectada, Padre. Y yo sé que a raíz de esta palabra vamos a tener muchos milagros, muchos resultados y un cambio, una reforma en cada iglesia. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén, amada Loida. Wow. Gloria al Señor. Solo podemos